Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a tu programa En Todo, Amar y Servir por Radio La Voz de María 88.1 FM. Nuevamente Dios nos reúne en este espacio para que tengamos una conversación espiritual y como todos los martes en tu programa En Todo, Amar y Servir vamos a tener algunos temas interesantes que puedan ayudarnos a crecer como persona, como seres humanos y de esa manera acrecentar nuestros vínculos con Dios. No podemos iniciar sin antes entonces dar paso a nuestra oración del día y de esa manera poner este programa en la presencia de Dios. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza a tu divina majestad. A ti acudimos, oh Virgen Santísima y San Ignacio de Loyola, a fin de que este programa genere frutos y frutos en abundancia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la tarde de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque se conecta con el encuentro que tuvimos la semana pasada y que intenta un poco hacernos formar parte de esta celebración a la que nos ha invitado el Papa Francisco con respecto a la jornada número 106 sobre los migrantes y los refugiados que se va a llevar a cabo este 27 de septiembre y que Radio La Voz de María a través de nuestro programa de En Todo Amar y Servir vamos a estar haciendo o visibilizando cuáles son esas historias maravillosas de personas, de organizaciones que de alguna manera se ven involucrados en todo este tema tan sensible como lo es el de migrantes y refugiados. Recordábamos la semana pasada que teníamos, algún mensaje, alguna exhortación del Papa Francisco, haciendo énfasis en algunos puntos específicos que podríamos nosotros utilizarlos para nuestra reflexión personal y de esa manera poder ir haciendo un camino preparatorio para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Decíamos que el Papa Francisco ha utilizado como lema de esta jornada número 106 un lema maravilloso y que además vincula la vida de Jesucristo con la vida de todos los migrantes y refugiados del mundo. El Papa en esta jornada del año 2020 ha querido hacer un especial énfasis en todos los migrantes refugiados, pero de manera muy especial en los desplazados internos que hay en cada uno de los países. Decíamos que había más de 41 millones de personas catalogadas de manera formal como desplazados internos y que esto evidencia que hay estructuras sociales injustas, que oprimen, que esclavizan y que hacen que algunas personas tengan que trasladarse de su país, de su lugar de origen para irse a otro lugar en búsqueda de una mejor calidad de vida. También las catástrofes, las situaciones a consecuencias de estas situaciones naturales hacen que las personas también tengan que desplazarse de manera involuntaria, porque definitivamente creemos que nadie quiere salir de su lugar de origen por diversas razones, por la familia, por los amigos, porque simplemente es el lugar donde nació, donde están sus costumbres, donde ha aprendido a lo que significa vivir en esta vida. De manera que nos hacemos conscientes de que esto responde a una necesidad de sobrevivencia, una necesidad de poder surgir, de tener algo y de poder ofrecer sobre todo una calidad de vida no solamente a nosotros mismos, sino a las personas que son nuestra responsabilidad y que son parte de nuestra vida, como son en este caso los grupos familiares que se ven con la necesidad de migrar y de salir a buscar. El Papa Francisco entonces nos ha dicho que como Jesucristo hemos sido obligados a huir, de manera que el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado número 106 en este 2020 es como Jesucristo obligados a huir. El Papa Francisco centra su mensaje pastoral a los desplazados internos que hoy suman más de 41 millones. El mensaje se desarrolla en algunos subtemas
que responde de alguna manera a esta misma experiencia de reflexión que nos ha traído por lo menos en los últimos 3 años. Recordemos que en el año 2018 el Papa nos proponía analizar y reflexionar a partir de 4 verbos: promover, integrar, acompañar y acoger a los migrantes y a los refugiados. Y luego nos decía el Papa Francisco en sus palabras muy sabias en el 2019 que no se trata de migrantes, se trata de nuestros miedos, se trata de nuestras propias luchas, se trata de aquello a lo que le tememos. Y luego en el año 2020, en el que nos encontramos en este momento con todas las situaciones caóticas que hemos estado viviendo, pues el Papa Francisco no se ha olvidado y nos ha dicho que no se trata solo de miedos y de promover y de acompañar, sino que debemos realizar ciertos actos que nos permitan a nosotros demostrar esa experiencia cristiana, esa experiencia de Dios con los otros. Y nos manda a hacer un juego de verbos. La semana pasada decíamos que el Papa nos invita y nos dice: es necesario conocer para comprender. No podemos nosotros tener una experiencia o acompañar a algún migrante, a algún refugiado, si nosotros no conocemos sus historias. Jamás vamos a comprender qué es lo que está pasando, qué les ha motivado, qué les hace estar en este lugar o salir de su lugar de origen sin ese conocimiento. Porque definitivamente el conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo. El episodio, por ejemplo, de los discípulos de Emaús, Jesús dice el episodio que mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a los números, a mirar cuántos números cuánta cantidad de personas están, cuántos han llegado, cómo están los movimientos, los flujos migratorios. Pero no son y no se trata solo de números, sino de personas. Intentemos entonces, si las encontramos, si nos encontramos con ellos y con ellas, intentemos conocerles. Por ejemplo, que la precariedad que nosotros hemos experimentado, por ejemplo, en la pandemia, y nos demos cuenta que es un elemento constante en la vida de un migrante y de un refugiado. El día de hoy tenemos un invitado especial y es un migrante, es un desplazado que ha tenido que salir de su lugar de origen para poder entonces ir a otro lugar y, a pesar de su corta edad, comenzar a establecerse metas, visiones, esperanza, futuro en otro lugar en donde quizás no está acompañado de todos sus familiares, de todas sus familias, y que con él además analizaremos el segundo verbo que el Papa nos está proponiendo y que dice: hay que hacerse prójimo para servir. Hay que hacerse prójimo para poder servir. Esto parece algo obvio, nos dice el Papa Francisco, pero a menudo no lo es. Definitivamente no lo es. Un samaritano, y quiero ir entonces a la palabra de Dios, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y lo cuidó. Todos conocemos esta parábola del buen samaritano. Un hombre estaba tendido en el suelo, el samaritano llegó, lo cuidó, lo llevó y continuó. Lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a la posada y lo dejó a cargo de una persona pagándole la asistencia. Definitivamente los miedos y los prejuicios, sobre todo los prejuicios, nos hacen mantener la distancia con las personas y a menudo nos impiden acercarnos como en calidad de prójimos y servirle a las personas con amor. Acercarse al prójimo significa a menudo estar dispuestos incluso a correr riesgos.
como nos han enseñado tantos médicos y personal sanitario en los últimos meses en medio de la pandemia. Ser prójimo es estar cerca para servir, va más allá del estricto sentido del deber. El ejemplo más grande nos lo dio Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, se quitó el manto, se arrodilló y se ensució las manos. Así que, partiendo de esta reflexión, vamos a iniciar una conversación con Gilberto, que en un ratito pues se los voy a presentar, porque previo a la participación de Gilberto, quiero proponerles que veamos el siguiente video con el mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio "Come Gesù Cristo costretti a fuggire", collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e profugo assieme ai suoi genitori. Hay personas que necesitan tu ayuda y de una manera u otra el compartir nos hace más seres humanos, nos hace creer en Dios, agradarle a Él y ser más hijos de Él. Dio non ha voluto che le risorse di questo mondo fossero a vantaggio solo di alcuni. No, non l'ha voluto il Signore. Dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme senza lasciare fuori nessuno. Hola, soy Eri Estrada Buenaño, tengo 38 años de edad, nativo de Táchira, de un municipio que se llama Tariba. Queda aproximadamente a 12 horas de aquí de la capital. Hay muchos factores que influyeron en que yo me convirtiera en una persona desplazada. La escasez del servicio de agua potable, el gas de uso doméstico, la inseguridad. Por ser un estado fronterizo hay muchos problemas de guerrilla, delincuencia, grupos organizados, antiextorsión, secuestros. La familia con la que yo actualmente vivo aquí en Caracas, es donde yo me estoy quedando actualmente. Ellos, pues, aparte de compartir su techo, de darme un hogar, me han compartido su comida. Y gracias a una referencia de ellos es que yo actualmente pues me encuentro trabajando. Ellos me han ayudado a crecer en la fe. Hay personas que necesitan tu ayuda y de una manera u otra el compartir nos hace más seres humanos, nos hace creer en Dios, agradarle a Él y ser más hijos de Él. En este caso ayudaría mucho a la humanidad compartir lo que tenemos, un poquito de más, con gente que realmente lo necesite. No se trata solo de compartir un bien material, también se trata de compartir nuestra experiencia de vida, nuestras alegrías, cariño, una palabra de aliento. Todo lo que nosotros podamos dar va a ser beneficioso. De una u otra manera va a ayudar a alguien. Después de haber visto, de haber escuchado este programa, esta intervención de este compañero de nacionalidad venezolana, casualmente hoy podemos ver en nuestro espacio, en nuestra cabina de la radio, o en este espacio virtual, porque aún seguimos transmitiendo de manera online estos espacios. Nos acompaña Gilberto González. Gilberto es un chico venezolano que también está viviendo la experiencia
de haber salido de su país de origen y haber ingresado a otro país. Gilberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Ronald. Es un placer volverte a ver, reencontrarnos para esta ocasión, para celebrar este mensaje de esta Jornada del Padre 106 de Papa Francisco, donde nos invita a seguir creciendo en este apostolado del que somos carne viva de migrantes y refugiados. Muy agradecido por tener este momento en tu espacio, de verdad. Ya, muy bien. No, gracias a ti por estar. Creo que es muy importante visibilizar las historias de las personas. Si te sientes un poco nervioso, tranquilo. Mira, la idea es que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de las redes sociales puedan de alguna manera sensibilizarse, hacer conciencia, conocer, como nos invita el Papa Francisco en su verbo, para comprender cómo es esta experiencia de los migrantes y los refugiados. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 27 años. 27 años. ¿Eres venezolano? Correcto. Yo soy venezolano, específicamente soy oriundo de la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia. Llegué a Ecuador, tuve el honor de llegar a Ecuador hace 2 años y 3 días específicamente, y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa que me ha cambiado la vida. Obviamente ha sido fuerte con sus altibajos, pero no me puedo quejar de nada de toda la experiencia. Me ha hecho crecer como hombre y como cristiano de una forma casi que inexplicable, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Yo, y creo que para el interés de las personas que nos escuchan y que nos ven, quisiera saber si nos puedes compartir un poco cuáles son esas razones que hacen que una persona joven salga de su país de origen e ir a otro lugar. Claro. Bueno, en primer lugar, creo que todos tenemos las aspiraciones de seguir avanzando en la vida y tener un mayor crecimiento holístico de todo tu ser. Lamentablemente, por toda la realidad política y económica que se vivía y se vive actualmente en Venezuela, yo tomé la decisión un tanto apresurada de salir. Creo que siempre en mi vida, por mi proyección, estuvo emigrar, pero las circunstancias y el lugar nunca estuvieron planeadas de la forma en verdad como ocurrieron. Y yo llego al país, a Ecuador, cuando en un momento donde apenas, comparado con la realidad actual, estaba el país sumándose a una crisis bastante fuerte, y decido radicalmente en 2 semanas salir del país. Oro y gracias a Dios el Señor abre las puertas, abre los caminos para que yo llegue a Ecuador y comienza esta historia de migrante, esta historia de hombre de Dios que, creyendo en Él, me embarco en esta tarea, y aquí estoy, y remando aún en este mar, en esta barca, junto a Él. Gilberto, sin ánimos de entrar a temas políticos que puedan herir la sensibilidad de algunas personas, con respecto a la realidad social, política, que de alguna manera ha sido algo que ha ocasionado que tú tomes la decisión apresurada de irte de tu lugar, de alejarte de tu familia, de distanciarte. ¿Qué podrías decir tú al respecto para conocimiento de las demás personas? Es una pregunta difícil porque obviamente es algo para cualquier venezolano, algo radical, algo muy personal, toda la realidad política que cubre a toda nuestra nación. Lamentablemente somos una nación que fue quebrada por el bipartidismo, por la no conciliación de las partes, que llevó a ambas partes a tomar posturas totalmente extremas, que lamentablemente la población es la que las está pagando, lamentablemente en ocasiones sin tener la verdadera responsabilidad plena de esta realidad. Como venezolano me sumo a la causa de tener un país en libertad, un país donde todos quepamos en verdad, pero como migrante me siento de verdad, sé que no me estoy pidiendo como migrante, pero me siento como un corresponsal de esparcir la verdadera realidad que estamos viviendo y cuáles son los males que las inician. No hablemos de izquierda a derecha, sino hablamos de la maldad y del radicalismo, que tú puedes tener una posición y otra.
pero cuando solamente la tuya es la que vale, comenzamos a destruirnos como naciones. Sí, y creo que nosotros como cristianos, ¿no? Estamos llamados siempre a crear unidad y a conciliar entre las partes. De hecho, la misma Escritura nos invita a que cuando tengamos alguna diferencia con algún hermano o hermana, lo primero que nosotros debemos de hacer es convocar a ese hermano o esa hermana a conversar, a comunicarnos cuáles son estas diferencias. Y de allí hay otra serie de, digamos, pasos a seguir propuestos por Dios para que podamos vivir en armonía y vivir en comunidad. Yo creo que entonces uno de los factores que han ocasionado que muchas personas hayan, como tú, hayan tenido que salir en este caso de Venezuela, ha sido en consecuencia de justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Creo que es importante para nosotros reflexionar y pensar en que debemos de buscar en primer lugar siempre la conciliación, siempre la armonía entre las partes y que nuestras ideas no estén por encima de nuestros valores y de nuestros principios. Así es. Gracias por ese comentario. ¿Tú estudiaste algo en Venezuela? ¿Hiciste alguna actividad? Sí, correcto. Bueno, yo en Venezuela, yo me gradué, soy licenciado en biología y gracias a Dios, desde que pisé Ecuador, también estoy ejerciendo mi profesión en la industria camaronera como tal. Que yo siempre lo digo muy jocosamente, en Venezuela también se cultiva camarón, pero es como jugar carritos, es como jugar juegos de niños. La industria camaronera de Ecuador es un monstruo, es gigante y ha sido un reto personal increíble que yo creo que cualquier persona que le guste la acuicultura y el cultivo de estos animales se la va a pasar muy bien. Claro, el trabajo es fuerte, pero es parte de la labor, pues. Ha sido un reto profesional y personal bastante amplio que no puedo decirte que ha sido algo, o sea, ha sido algo increíble. Creo que ha sido el lugar donde tenía que haber llegado. Y ahí viene la parte, creo que de la fe, de que yo abandono Venezuela en un momento que se hace un cambio económico y yo, gracias a Dios, siempre tuve trabajo en profesión, pero no me veía ahorcado, si se puede decir, por toda la realidad económica y no poderle dar bienestar a mi familia, llámese a mi mamá, mis padres y mis hermanos. Yo tomo la decisión de emigrar solo y recuerdo que estaba en una guardia en la finca en Venezuela donde en la madrugada oro y digo, o sea, yo me voy, aquí no hay un punto de no retorno. Envío correos electrónicos a lo loco, a Chile, a Ecuador, Argentina, Brasil, y gracias a Dios, a los 2 días me llegan varias propuestas, una aquí. Y no era nada seguro, o sea, era como que, bueno, si quieres hacerlo, tienes que venir. Yo confiaba en el Señor, me arriesgué y en 15 días planifiqué mi venida y gracias a Dios se concretó esa propuesta. Pero yo digo, o sea, fue Dios quien abrió mis caminos, quien puso a las personas indicadas en este viaje y me permitió llegar de una forma bendita, de verdad, a Ecuador. Todos conocemos la realidad de muchos hermanos venezolanos que están pasando penurias por la realidad que están viviendo, de la forma como tuvieron que emigrar de una forma casi que violenta por las realidades que estamos todos padeciendo. Yo de verdad me siento muy agradecido con el Señor porque sí ha sido una lucha, pero no se compara con la de ellos. Ha sido algo que ha sido mucho más fácil de manejar. Y bueno, sabes que hay una percepción de que la población venezolana o la población migrante en general, en cualquier parte del mundo, es de alguna manera la población disminuida, apartada, diría el Papa Francisco, descartada, porque la migración trae consigo, en algunos de los casos, de los peores casos, violencia, digamos, el no entendimiento de las culturas ocasiona cierta irritabilidad de las poblaciones. Pero cuando llegan personas que desde su lugar de origen vienen con ciertas, digamos, habilidades o profesiones e incluso con cierta manifestación de principios y sobre todo cristianos como los escucho en tu lado, son
más aceptadas. Y tenerte en el espacio como este, pues evidencia de que la población migrante es una población tan diversa que pueden llegar personas que tienen algún tipo de carácter, alguna forma de ser, alguna historia de vida que en el fondo es lo que son, historias de vidas, y luego nos encontramos con personas como tú. Qué bueno escucharte de que las cosas sientes que tienes una deuda con Dios con respecto a todo lo bueno que ha sido contigo, porque Dios te ha amado mucho y porque te ha traído a este lugar y todo se lo debes a Él, ¿no? En el mensaje que el Papa publica para esta jornada número 106, él tiene una parte donde él escribe algo que me gustó mucho. Él centra el mensaje en: para crecer hay que compartir. Y yo creo que nuestra labor como migrantes es cumplir ese mensaje. Y yo siento que de verdad lo he compartido y lo he vivido en carne propia. O sea, el enfrentarme a una realidad distinta, a un contexto cultural y social parecido, pero de verdad, verdaderamente diferente, me ha hecho crecer como persona, tanto valorar mis raíces y pensarme más aún a ellas, como amar las cosas nuevas, amar a la gente, amar su comida. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que también está ocurriendo, y tengo mucha fe en eso, en la otra parte, de quienes nos acogen, de quienes nos reciben. Yo creo que ellos también están creciendo, y en ese compartir, en esa mezcolanza de personas, de ideas, de emociones, todos nos estamos proyectando, todos estamos tratando de trazar una ruta hacia una mejor humanidad. Siempre hay puntos de discordancia, hay puntos donde es difícil no tener diferencias, pero yo creo que la unidad prevalece, los valores prevalecen y estamos claros, te lo aseguro, que quienes llegamos aquí con la formación que sea, llegamos buscando lo bueno. O sea, si somos gente de Dios, te lo aseguro, estamos buscando crecer nosotros, pero no de una forma individual, sino crecer como una forma comunitaria, llámese nacional. Yo lo puedo vivir en mi caso personal, que la industria camaronera es una parte muy fuerte del ingreso del PIB de la nación, y tú te sientes como que con una responsabilidad nacional, porque literalmente de tu trabajo se nutre gran parte de la economía de esta nación. Y no ha sido únicamente mi caso. Otros compañeros, gracias a Dios, académicos y universitarios, han podido llegar a la nación a cubrir necesidades en otras áreas, no únicamente la camaronicultura, sino como profesores universitarios en distintas academias de nivel y de renombre en la nación, dando su granito de arena para formar a las nuevas generaciones, y también en otras índoles más industrializadas. Estamos tratando de dar desde nuestra trinchera, nuestra esquina, lo mejor de nosotros, para que todos crezcamos. Qué bueno, te agradezco mucho, me parece muy interesante. Me gustaría luego de que nosotros tengamos en un ratito una pausa, que conversáramos sobre la comunidad de acogida, ¿sí? ¿Cómo te ha ido a ti con respecto a la población que te ha acogido? Me gustaría preguntarte, porque te conozco a ti a través de Jesús Divino Chambero, un movimiento dentro del Guayaquil que es muy interesante y que tiene esta característica de acogimiento. Además que tienen una espiritualidad muy linda, ¿no? Espiritualidad compartida con la espiritualidad ignaciana, que en el fondo busca el crecimiento de las personas para que crezcan, y se asocia muchísimo con lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces me gustaría visibilizar esto para que nuestros compañeros, nuestras compañeras que nos están escuchando puedan de alguna manera sentir un poco de empatía y sentirse movidos a ser comunidades de acogida para otras personas. El Papa nos está hablando de la comunidad de los desplazados internos, que son aquellos que se mueven entre provincias, y sobre todo son aquellas personas que salen de provincias muy rurales, generalmente donde la economía se sirve de
de la agricultura, y que en los últimos tiempos, pues sobre todo los jóvenes, salen de estos lugares a ciudades un poco más desarrolladas para poder iniciar, iniciar sus estudios universitarios o porque aspiran a otro estilo de vida. De alguna manera esto se le puede llamar desplazados internos. La experiencia que está viviendo Gilberto, que nos está narrando Gilberto, es una experiencia de migrante. Migra de su país de origen a un país de destino, que en este caso ha sido Ecuador. Y allí podríamos entonces decir que son dos formas distintas de mirar perfiles dentro de la población migrante, refugiada, desplazados. En toda la región de Latinoamérica hay diversos movimientos migratorios que se han venido originando por diversos factores, y principalmente estos factores son originados por ciertas políticas sociales que oprimen, que agobian a una sociedad y que obligan a estas personas a salir. También hay ciertas guerras internas dentro de los países, como ocurre en Colombia, con las guerrillas y los grupos armados organizados, como las maras, por ejemplo, en El Salvador, en Nicaragua, donde se están dando todos estos movimientos, ¿no? En México, pues hacia la frontera de los Estados Unidos por el sueño americano, y así una diversidad de movimientos. Y es importante entonces que todos y todas estemos preparados y estemos de alguna manera sensibilizados ante esta situación. Hoy nos está pasando a nosotros, mañana puede pasarle a cualquier persona que no esperaba salir de su país, sino que ha estudiado, como Gilberto, una carrera para poder desarrollarla en su propio país y poder así construir su vida con calidad, con armonía y con mucha paz. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar mirando sus redes sociales. Quiero recordarles que pueden escucharnos y vernos a través de Radio La Voz de María, 88.1 FM, tecleando en el buscador de Facebook. También salimos en vivo por YouTube. Usted solo escribe Radio La Voz de María y ahí estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Hacemos una pausa y venimos en un ratito con Gilberto para seguir conversando sobre estos temas. Migrante, labrador de sueños, dando abrazos, esfuerzo, alegría, plenitud, construyendo un nuevo mundo. Gente nueva, encanto amigable y hospitalario, abre un manantial de ternura, diamante y amabilidad. Gracias, compañera de sueños. Gracias, amigo de mano firme. En nosotros queda tu presencia, inefable, perenne y continua. Migrante y transitoria vida que gratamente compartimos. No es crepuscular despedida ni agonía del tedio. Migrante eres, fragmento inolvidable de abrazo profundo arrancado al olvido. Tu incesante propósito de un mundo mejor sea renovada luz de nuevo día. Deseo y espacio donde crece, perenne, el robusto cedro del árbol de tu amistad. ...096-008-2900... el número de teléfono de contacto de Radio La Voz de María, 88.1 FM, y que en este momento lo ponemos a tu disposición para que puedas comunicarte con nosotros, dejar tu mensaje, y si te viene bien también lo puedes hacer a través de Facebook, ya que esta transmisión está saliendo en vivo y en directo a través de Facebook. Solo escriban Radio La Voz de María 88.1 FM en el buscador de Facebook y ahí estamos en vivo y en directo en tu programa En Todo Amar y Servir. Seguimos con Gilberto, joven migrante que ha venido a contarnos su historia en el marco de esta invitación del Papa Francisco a que celebremos la migración y el refugio, pensando en las personas desplazadas internas. En este segmento invitaba un poco a Gilberto a que nos hablara ya un poco de la parte más sensible de este tema del acogimiento de las personas en este país, y luego cómo te involucras, desde dónde nace involucrarte con la iglesia, y entiendo que por
yo te he conocido a través de Jesús Divino Chambero. Cuéntanos un poco así, de manera breve, cómo se dio todo esto. Bueno, todo fue de forma muy casual. Yo voy un domingo a misa, literal, entrando en la puerta me piden que por ayude a hacer una lectura. Un domingo la asamblea estaba llena y yo dije, bueno, voy, ya. Ahí pasó el tiempo, fui como a los 2 meses, me encontré con la misma persona, pero en ese momento la persona ni siquiera se acordaba de mí, pero me invita a una actividad que se llama Querigma, es una especie de taller donde yo conocí a los chicos y me comencé a involucrar con la comunidad y con todo el movimiento. Y es que me estoy muy agradecido con el Señor porque ha sido una pieza clave de mi, de mi tranquilidad espiritual en el país. Yo desde Venezuela he trabajado con varios movimientos, trabajaba con la congregación Sagrado Corazón, misioneros Sagrado Corazón y con los salesianos también. Y al país todo muy bien, trabajo, seguridad, comida, pero se sentía que me faltaba algo, me faltaba como esa misión, ese trabajo, esa entrega hacia los demás. Y llega Jesús Divino Chambero para acogerme a mí, de verdad, como parte de la comunidad, a darme fuerza, porque literalmente también encontraba un momento como de debilidad espiritual, emocional y personal. Y son una pieza clave en el proceso de crecimiento. Ellos me dan la oportunidad luego de unirme a sus causas y aportar con mi granito de arena en las actividades que llevamos a cabo, que son de diversa índole, de verdad que sí. Muy agradecido con todos, ha sido una de mis primeras experiencias donde he podido como que convivir con personas de mi misma edad, contemporáneas, y siempre lo decía como algo chistoso para ellos, porque yo llegué a Ecuador a trabajar y siempre me codeaba con gente, con personas menores que yo. Él no conocía cómo era la movida de más juventud y me siento muy agradecido con todos los jóvenes que me recibieron y también con las personas adultas que también son parte del movimiento. Bueno, Jesús Divino Chambero, de hecho las compañeras tienen un programa aquí hermoso dedicado a la Virgen María, Totus Tus, los jueves, si no me equivoco. Sí, están invitados todos a escuchar el programa y a verlos todos los jueves a las 8 de la noche, si no me equivoco. Aquí, por Radio La Voz de María, ustedes podrán compartir con Jesús Divino Chambero. Que bueno, me parece que da una cara distinta a la experiencia, como lo decía hace un ratito, sobre lo que se dice de los migrantes y refugiados. Hay migrantes, hay refugiados que, como en todas partes del mundo, tienen este interés por cultivar la vida espiritual, por acercarse a Dios a través de las otras personas, y eso hace Gilberto, y lo hace a través de este movimiento apostólico de nuestra Iglesia Católica, porque entiendo que eso te ha permitido poder llegar a las personas más necesitadas, ayudarles, acompañando a este movimiento, sirviendo de algo, de manito, de entrega, o sea, para demostrar esta solidaridad. Sí. Gracias a Dios el movimiento me ha permitido dar una mano amiga a las comunidades que han sido golpeadas por la pandemia, las más desfavorecidas, y hemos podido, visitar las casas en lugares bastante desfavorecidos por decirlo así, cordones de pobreza de Guayaquil, y ha sido una experiencia que me ha llenado bastante, de darme la sensación y la certeza de que estoy bendecido por tener esta tranquilidad, esta seguridad de que no me falta nada, o sea, de que tengo de sobra en comparación con muchísimas personas que nacieron aquí, que se crearon aquí y que hacen su vida diaria. Yo me sentí bendito como extranjero en poder ser acogido en esa iniciativa y que se me sea considerado como un miembro valioso para dicho movimiento. Y como tú lo dices, o sea, es algo
que no se puede expresar con palabras, el sentirse útil, de verdad. Y más ahorita en esta difícil realidad que si a nosotros nos ha golpeado, las personas desfavorecidas les ha golpeado muchísimo más. Yo no me puedo quedar como una experiencia personal todo lo que se ha vivido en esas zonas. Hemos llegado a casas con que carecen de todos los servicios, que carecen de alimentos y sin algo tan básico como un techo. Poder llegar a esos lugares y, aunque va a servir como una evangelización con palabras, pero también con actos, de lo que deberíamos todos sumarnos, a ayudar en nuestra trinchera a cada uno de los hermanos. Gracias, yo creo que además eso forma parte de tu proceso personal de interculturación, ¿no? O sea, vas conociendo la cultura, te vas enamorando de algunas cosas, de la comida, por ejemplo. Sí, En corto decíamos que nos encanta el encebollado, que tú también, que has aumentado no sé cuántos kilos, pero a fuerza de encebollado, no porque te hicieran falta los kilos de peso, sino que eso forma parte de este proceso de integrarnos a la comunidad y qué bueno que hayas tenido unas personas que te acogieran, que te recibieran y que eso haya permitido que tú puedas sentirte mejor. ¿Tú has venido aquí a este país solo? ¿Has venido acompañado? ¿Tu familia dónde está? Yo llegué completamente solo. Mi familia aún reside completa en Venezuela. Tengo dos hermanos menores que yo y mis papás. Pero padre y madre todos residen en Maracaibo. Y en este momento aquí en Guayaquil estás solo. Sí, vivo solo. Y como tú dices, ha sido un proceso de acompañamiento y de crecimiento también gastronómico. O sea, para mí el encebollado es como una bandera increíble de Ecuador, porque, vamos a explicarlo, no sé cómo decírselo a la gente de Nacional, de Ecuador, que tú escuchas el nombre y no te imaginas el sabor, porque es algo totalmente distinto a lo que tú tienes en la mente como cebolla, o sea, como encebollado. Para mí me encantó. Y yo estaba muy predispuesto al comienzo, o sea, yo te lo digo, o sea, yo de verdad creía que eso no me iba a gustar, pero mi mente explotó, de verdad que sí. Sí, una vez que probamos el encebollado es muy difícil dejar de comerlo. Sí. Sí, y como además es una comida que tiene muchos nutrientes, a mí particularmente me gusta muchísimo. Y esas son las pequeñas aristas que tienen que vivir los migrantes y los refugiados cuando van a otro país. Tienen que enfrentarse con el permitirse o no experimentar los gustos gastronómicos, las fiestas culturales, estos modismos y estas formas de poder expresar las cosas que probablemente son distintas. Yo creo que parte del proceso que también uno tiene que asumir como migrante, y es difícil, es esa aceptación de que tu realidad ya no es en tu país de origen, o sea, que tú tienes que enfrentar tu vida con lo que la vida te presenta, con lo que Dios te otorga, llámese la comida, llámese la forma de hablar, llámese el mismo modo de actuar. En ocasiones los migrantes pecamos o por el simple miedo nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras formas pasadas. No sé si tú los ves, que a veces la gente no le cuesta sentirse parte, pero es porque lo decide así. O sea, porque quiere sentirse distinto. Y yo creo que como cristianos estamos todos llamados a buscar encontrar a Cristo en el hermano, llámese como se llame, el lugar donde se encuentre, y parte en llegar a ese hermano es conocerlo en todas sus facetas, y si nos encerramos en lo que fuimos y en las cosas que recordamos, nunca vamos a seguir creciendo en ese compartir, como mencionamos en el segmento anterior. Así es. Creo que además es una ganancia para nosotros, ¿no? Poder aprender nuevas cosas, aprender una forma distinta de mirar la vida, de relacionarse con los otros. Creo que es una gran ganancia para cualquier migrante y refugiado el poderse permitir acoplarse un poco, porque además
eso va a poder posibilitar otro tipo de cosas. Esto hay que resaltarlo, porque como tú lo has dicho, hay muchísimas personas que se niegan la posibilidad de poder integrarse y por qué no aprender algunas palabras, por qué no, digamos, ajustar el paladar a otro tipo de comida, porque eso te hace crecer como persona, te hace crecer como ser humano, te integra, te permite que mejores las relaciones con otros. Qué bueno que te hayas permitido esto, qué bueno que hayas tenido una comunidad hermosa que te haya recibido. Y ¿cómo haces para lidiar con esta soledad? Porque al fin y al cabo llegas a tu casa y probablemente estás solo y comienzan a llegar estos recuerdos y que generan nostalgia, probablemente un poco de tristeza, pensando en la familia, especialmente conociendo que vienes de una ciudad de Venezuela que no es cualquier ciudad, sino que es una ciudad que demanda mucho apego, que demanda mucho, sobre todo, maternalismo, ¿no? Una ciudad muy maternalista, sobre todo porque ya desde la cultura religiosa, la relación con la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Chinita, pues se le quiere como una madre, y eso va tinteando las relaciones que hay dentro de las mismas familias. ¿Cómo lidias tú con eso? Es algo difícil, pero se aprende a manejar. No te puedo negar que fue difícil al comienzo, o sea, fue complejo. Gracias a Dios que yo estaba saturado de trabajo y eso ni siquiera me permitía pensar mucho. Pero los días que estaba como en calma y tenía tiempo para descansar, eran complicados porque siempre te llega esa añoranza. Como tú mismo lo mencionas, creo que la región a la que pertenezco es demasiado regionalista, para la redundancia. Tenemos un apego increíble a nuestra cultura, porque entiéndase que es como un subpaís adentro de Venezuela. Ya, es complicado. Y yo creo que ya tengo hasta fastidiados a mis amigos de Ecuador, porque ya saben que yo me limito como zuliano, o sea, obviamente como venezolano, pero que yo soy maracucho. O sea, y ellos también ya sienten como que ya entienden algo que para ellos era al comienzo muy no manejable. ¿Cómo llevo esta soledad? Volviendo al tema, con la oración, gracias a Dios tenemos las videollamadas y todas estas herramientas tecnológicas, pero sintiendo a Dios en cada parte, en cada persona. O sea, es como que tú te tienes que colocar el chip de que tú eres otro apóstol más en otro lugar y que tienes que enfrentarte a esta realidad. O sea, si tú quieres avanzar, no te puedes quedar en un lugar cómodo, en un lugar conforme, en una zona de confort. Tenemos que ponernos, y ese sentimiento de querer superarnos, mejor dicho, me lleva a poder lidiar un poco más con esto. Sí, hay episodios difíciles, escuchar la música de mi estado, ver las fotos de mis papás, no poderlos abrazar, me pega durísimo, porque somos también muy, maternalistas con las otras madres, se puede decir, o sea, con nuestra familia como tal. Claro, abuelas, o sea, sí. vaina. Es una relación maternalista. El vínculo emocional y sentimental que hay hacia la figura materna es muy fuerte. Sí, o sea, y con toda la familia en general. Es algo, digo, ver a mis abuelos. O sea, yo creo que más que ver a mis papás, porque creo que los veo con más regularidad por las videollamadas, lo que yo más añoro creo que es ver a mis abuelos. O sea, viajar a Venezuela, poder abrazar a mis 4 abuelos que de gloria a Dios siguen vivos. Ojalá Dios me permita ir pronto y poder sentir ese abrazo. O sea, eso es lo más difícil de llevar, de verdad que sí. No tener a los abuelos cerca. Claro. Bueno, hay que pedir a Dios por todas esas personas que están pasando por situaciones como estas, para que el Señor les dé fuerza, ¿no? Les dé ánimo para poder continuar como tú has sentido que Dios te ha dado ánimo, y que las situaciones de soledad, de aislamiento, de confinamiento, sobre todo en esta situación de pandemia, porque se unen las dos cosas, no haga estragos en nuestra vida emocional y nos haga tomar decisiones erróneas, incorrectas, y que sintamos paz, sobre todo. Yo quiero
que cada uno de nosotros podamos hacer esto. Pidamos por estas personas, oremos. No, no nos limitemos a la posibilidad de poder ayudar, de recibir y de acoger a alguna persona que ha migrado de su país, que ha salido de su país, que se ha desplazado para tener una mejor calidad de vida o simplemente huyendo porque incluso muchas de estas personas temen de perder la vida en su país de origen. Por diversas causas que en este espacio no nos daría tiempo poder contarles ni poder conversar sobre ello, pero que es una realidad que ocurre. Tú has tenido, gracias a Dios, esa bendición de Dios de poder llegar y tener alguna facilidad para poder establecerte. Has tenido una comunidad hermosa que te ha recibido. Yo conozco muchas personas que no tienen esa posibilidad y que al final son las personas que nos encontramos en los semáforos pidiendo, en las calles, con los niños en brazos y que son descartadas por muchas personas, son incluso en ocasiones humilladas porque la incomprensión de la realidad migratoria no les permite comprender de que a veces no es una elección, es una decisión que hay que tomar. Es decir, yo no elijo salir de mi país en muchas ocasiones, sobre todo en el tema Venezuela, Colombia. Es una decisión, o sales o no sales. Si sales puedes tener una mejor calidad de vida como un reto, como un sueño, pero si no sales incluso puedes perder la vida. Puedes pasar mucho tiempo sin comer, puedes pasar mucho tiempo sin electricidad, sin acceso a servicios básicos para poder garantizar de que tengas una vida tú y tu familia lo más digna posible. Entonces no se trata de una elección, se trata de tomar una decisión y eso a veces no lo vemos y pensamos solo que las personas están en la calle pidiendo porque es una manera de poder lucrarse sin hacer mucho esfuerzo. Sí, habrán algunos que piensen de esta manera, aunque ellos también tienen una historia de fondo que les hace pensar así y que también son merecedores de nuestra compasión y de nuestra solidaridad. Pero en el caso de los migrantes y de los refugiados, a veces no hay de otra. A veces podemos observar cómo hay una madre con 3 niños y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo hace esta persona para poder alimentar a esos niños? Y algunos se preguntarán, ¿y por qué no busca un trabajo? Y yo pregunto, ¿y quién le cuidará a los niños? Y hay una cantidad de cuestionamientos que podemos realizarnos con respecto a esto, siempre mirando y cuidando la proposición del prójimo, como diría San Ignacio de Loyola. Hay que cuidar la proposición del prójimo, hay que pensar que lo que está ocurriendo con el otro, incluso malo, no es el resultado de una confabulación, de una actitud comprendida, consciente de maldad, sino que hay una situación de fondo en la que una persona o unas personas están siendo vulneradas. Quiero pedirles a todos y a todas que nos ayuden con su oración, con su acción en la puesta en práctica de la solidaridad, de la generosidad con cada una de estas personas. Yo, quiero ya despedir este espacio. Gilberto, quiero darte muchísimas gracias por estar aquí. Antes de ya cerrar por completo, me gustaría quizás que les deje un mensaje a las personas que están allí en esta jornada mundial del migrante y del refugiado que el Papa le ha colocado como lema, como Jesucristos obligados a huir. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando y viendo? Difícil responsabilidad para concluir, pero todos sabemos, todos conocemos esos pasajes, esos versículos donde a José huyendo de Herodes protege al Señor, Cristo escapando a una tierra de donde ya habían salido. Recordemos que Egipto albergó al pueblo judío. Si nosotros salimos, si nosotros huimos, es porque la realidad que estamos dejando atrás es difícil de afrontar y honestamente entender. Pareciera que todo lo que un venezolano puede contar
o vamos a decirlo de forma general, cualquier refugiado o inmigrante puede parecer subreal a las realidades de cada una de las naciones que nos acogen. Pero deben entender de que lo que se dice es real, de que así como Cristo fue salvado por la acción de un padre, si un padre en la realidad, en la actualidad, tiene el derecho también de hacer lo mismo con su prole, con sus hijos. Buscar un futuro mejor es un derecho de todos los humanos. Y solo le pido a Dios y a ustedes que tengan la posibilidad de poder ver en cada hermano, cada extraño, la imagen de Cristo hecho hombre, para así acogerlo de verdad y entender que no tiene mayores diferencias a las que tú tienes en tu interior. Bueno, Ronald, muchísimas gracias por esta oportunidad, me siento bendito de verdad por haberme encontrado contigo y sin palabras por este espacio. No, gracias a ti, deseo que te siga yendo bien, hermano, y que sigáis siendo un ferviente regionalista de tu estado, pero también amando esta patria que nos ha acogido a todos al Ecuador y comiendo encebollado. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en tu programa En Todo Amar y Servir por Radio La Voz de María 88.1 FM.